1. Sara, la prima mayor de mi mamá, murió hace poco más de una década. Ella, junto con toda su familia, nacieron y crecieron en el municipio de La Paz, en Los Reyes, Estado de México. Hace 12 años mi mamá nos llevó por primera y última vez a visitarla. Recién había salido del hospital luego de 3 semanas internada por un fuerte accidente que sufrió. A Sara la atropelló un camión y estuvo un mes sufriendo hasta que Dios la recogió en sus brazos y por fin pudo descansar. Solo menciono esto porque mi madre me pidió que contara un poco de ella si es que iba a compartir su historia. El día en que conocimos a doña Sara la encontramos muy mal, muy desmejorada. Las fotos que tenía de ella por toda la casa nos hicieron temblar, pues el cambio que sufrió después del accidente la dejó irreconocible. El caso es que mi mamá nos encerró en su recámara y nos pidió que la cuidáramos. Nosotros éramos muy chicos y no supimos qué hacer. Solo nos paramos a un lado de la cama y nos quedamos viéndola con morbo y un poco de miedo. Lo que no sabíamos era que afuera mi mamá y sus hermanas estaban hablando de los arreglos funerarios porque Sara ya sabía que se iba a morir. Mientras esperábamos, la señora, postrada en cama, se puso a contarnos una historia que se quedó con nosotros para siempre. Su horrible experiencia va muchísimos años atrás. En ese entonces hacia el cerro nadie iba, no había nada que hacer ahí, solo encontrarse con animales salvajes, perderse en los llanos o toparse con algún malhechor que, según mi madre, en esos años se decía que por allá tenían su guarida unos bandidos. Otra cosa que se decía del cerro era que había una casa a medio construir en una de las partes menos accesibles. Yo nunca he ido para allá, pero según había un barranco que impedía que fuera fácil llegar a dicha casa. Ni Sara, ni sus hermanas, ni vecinos o conocidos supieron nunca de quién era esa casa, quién la construyó, por qué quedó inconclusa, y la pregunta más extraña e importante, ¿quién vivía ahí? La prima de mi mamá la describió como un lote vacío rodeado de muros altos que no dejaban ver su interior. Al centro y al frente había un amplio zaguán rojo. A los extremos del gran portón quedaban un par de rendijas por las que se podía ver hacia adentro. Lo que se alcanzaba a apreciar al asomarse era pura hierba crecida y nada más. No parecía que hubiera una casa o un cuarto para que viviera alguien adentro, sin embargo, había alguien ahí. Lo fantástico o escalofriante, como tú lo quieras ver, empieza aquí. La persona que estaba del otro lado del portón a veces platicaba con los que se aventuraban a pasar muy cerca del barranco. La gente decía que era una bruja o un fantasma, pues nunca le vieron salir, jamás conocieron su cara y hasta que la casa fue derribada, nunca supieron por qué esa persona sabía tanto de todo y de todos. Era como un pozo de los deseos, solo que a este pozo, en lugar de echarle una moneda, había que golpear con los nudillos la puerta y preguntar, ser paciente y sobre todo soportar el gran peso de la verdad, porque lo que Sara nos juró besando la cruz fue que la voz detrás del zaguán nunca se equivocó en responder una pregunta. Solo hay una cosa que yo quisiera saber, pero eso no se lo pregunté a la prima Sara. Seguramente ella sabía la respuesta, pero ya no está para decírmela. Me pregunto quién habrá sido la primera persona que estuvo ahí a la medianoche, porque, dato importante, la persona respondía solamente entre 12 y 12:30. Sara nos dijo que uno de sus tíos intentó saltarse la barda para despejar sus dudas, pero que al sujetarse del borde con las manos, sintió que algo le hizo un profundo corte en los dedos. Era casi imposible verlo desde abajo, pero filosas cuchillas o vidrios afilados coronaban todo el borde de la barda. Nadie más volvió a intentar saltarse, porque además de que estaba muy peligroso hacerlo, la voz detrás de la puerta a alguien le dijo que si se llegaban a meter a la propiedad, ella estaría esperando para matarlos. Nunca pareció que fuera más de una persona, aunque Sara contaba que la voz
No siempre era la misma, a veces parecía de un hombre, a veces de mujer, luego era una niña o un anciano. La voz que les dijo que los iba a matar si allanaban el terreno, dicen que fue la del diablo. En toda su vida, Sara solo le hizo 3 preguntas. Ella tenía una amiga que se llamaba Maritza, quien ya sabía y ya había visitado ese lugar. Esa amiga la llevó por primera vez una tarde. Le dijo que si se atrevía a ir más allá de los barrancos, pero no le alertó que cruzándolos se encontrarían con una de las cosas que les cambiaría la vida a las 2 para siempre. Quiero que te quedes al final para que veas que no exagero. Sara recordó las visitas que hizo a la casa hasta el último día de su existencia. La prima Sara dice que le pareció curioso que hubiera una casa en medio de la nada, pero de un inicio no le llamó mucho la atención. Hacía frío, hacía aire o estaba a punto de llover, el caso es que no le dieron ganas ni de ir a explorar los alrededores. No, hasta que Maritza tocó la puerta y una voz le respondió del otro lado. Sara dijo que entonces la cosa se puso un poco interesante. ¿Quién se habría atrevido a alejarse tanto de los bordes de la colonia? Maritza le pidió a su amiga que se asomara por debajo del portón. Buscando un par de pies, la prima Sara no encontró nada. Tampoco había un banco, ni una silla o la sombra de una persona. Lo único que se podía pensar al momento era que ésta se encontraba subida en la puerta o con un poco más de imaginación, flotando. La prima Sara fue a revisar todo el perímetro de la propiedad en busca de una ventana o un patio con rejas que dejara ver el interior. 4 muros sólidos. Desde uno de los 4 puntos se podía ver una especie de barandal que sobresalía del centro del terreno. Eso era lo único que se podía ver por encima de las paredes. Cuando volvió de darle la vuelta al predio, vio que Maritza ya estaba encaminándose hacia los barrancos. O la iba a dejar sola o le iba a hacer una broma. A Sara no le importó y dejó que se marchara. Tal vez Maritza pensó que su amiga se iba a asustar o se iba a poner nerviosa por quedarse ahí. Tocó la puerta y le preguntó a la persona su nombre. Le preguntó por qué había decidido vivir tan sola. Aquella voz del otro lado le dijo que no le podía responder por el momento, pero que regresara exactamente a la medianoche y le iba a decir si ella quería, de qué iba a morir y cuándo. Sara se regresó a su casa mirando al suelo, caminando lento y dándole 100,000 vueltas al mismo pensamiento. ¿Qué haría si supiera esa información? Antes de atreverse a ir de noche, Sara regresó de día una vez más, acompañada de Maritza, a quien aún nadie le había ofrecido la invitación de volver en la hora más oscura a hacer preguntas. Esa vez las muchachas también se fueron a los llanos sin avisar a sus padres. Sara se quedó a inspeccionar un rato más la propiedad porque nuevamente Maritza la abandonó antes de tiempo. Sara se asomó a la derecha y a izquierda del portón, pero otra vez no encontró nada, no encontró a nadie. Antes de irse, la voz le preguntó que si realmente no tenía curiosidad por saber cuándo se iba a morir y en dónde. A la prima Sara se le aceleró el corazón cuando le dijo que sí, que le dijera por favor, tienes que volver a la medianoche. A las 11 la muchacha se salió de su casa. Dormía en el mismo cuarto donde la visitamos la primera y única vez que la vimos con vida. Mientras nos contó, nos señalaba por la ventana por donde se había escapado para ir a la casa del portón rojo. Dijo que le dio miedo hacerlo sola, pero después de todo llegó al final de la colonia, saltó una improvisada valla de madera y se internó en los llanos. No llevaba nada con que alumbrar, sin embargo, la luna llena mostraba los prados plateados y el sendero que la llevaría a bordear la cuesta y los barrancos. A las 12, le calculó ella, se paró frente a la puerta de aquella casa en medio de la nada.
¿Cómo se va a morir Maritza? En un accidente. Y tú te vas a morir en esta casa. Sara se asustó tanto que se regresó inmediatamente a la colonia. En la mente traía bien grabada la voz de aquella persona, pues cuando le habló de su propia muerte, el tono se volvió grave, escalofriante y se pareció al de su propia madre. Le fue fácil salirse por la ventana una hora atrás, pero meterse ya no lo fue. Su papá la escuchó moviendo unos botes para saltarse de vuelta a su cuarto. Cuando le preguntó a dónde había ido, Sara se puso a llorar, pero nunca le respondió a sus padres. La prima Sara ya no quería regresar a la casa después de aquel susto. Durante mucho tiempo tuvo presente la amenaza de que iba a morir ahí si se volvía a acercar. Pero un día se le ocurrió que necesitaba la respuesta de una pregunta. Lo estuvo tratando de hacer una semana entera, pero siempre que se intentaba levantar para salirse, una de sus hermanas se daba cuenta. La noche en que lo logró, tenía cerca de la ventana unas cajas para que, cuando volviera de la barranca, pudiera meterse sin gran problema. Entonces llevó una lámpara de gasolina porque aquella noche no había luz en el cielo. Sara nos dijo que en esa ocasión estuvo a punto de caer en la barranca. El corazón casi se le sale del susto porque pensó que a eso se refería la voz con que iba a morir en esa casa. Llegando al portón rojo, golpeó y preguntó. Un primo de ella que no estaba relacionado con mi mamá se había ido a probar suerte a los Estados Unidos. Tenía 3 semanas que había partido y hasta el momento no se había podido comunicar. Sara había ido a preguntar por él. La voz de una niña le respondió que su primo estaba bien, pero que en 2 años y 2 meses lo iban a mandar de regreso. La prima Sara regresó feliz y triste a la vez. Se le había olvidado preguntar por qué lo regresarían de aquel país, pero se tranquilizó pensando en que tal vez esa sería demasiada información. Como paréntesis de la historia, 2 años y 2 meses después, a bordo de un camión, pero dentro de un ataúd, le mandaron a la familia el cuerpo. Casi cuando Sara estaba regresando de los llanos y llegando a casa, alguien la alcanzó por la espalda, la tomó con fuerza de la cintura con un brazo y con el otro le tapó la boca para que no gritara. Era Maritza quien la había seguido a la barranca y la había visto tocando la puerta de la casa. Le estaba pidiendo varias explicaciones. Una de ellas era por qué había visitado la casa sin su permiso o sin avisarle. Otra era por qué tan noche, y la última, que había ido a hablar con la voz de la puerta. Sara no quiso decirle lo de su primo. En su lugar, le reveló lo primero que le preguntó a la persona que habitaba el oscuro predio. «¿Te vas a morir en un accidente?» Maritza se estaba comportando raro, como si no quisiera creerlo, pero supiera muy adentro de sí misma que eso era verdad. Tomó a Sara del brazo y la llevó de vuelta a los barrancos. Quisieron preguntarle más cosas a la puerta, pero pasaba de la 1 de la mañana y creo que las reglas eran bastante claras. Maritza no desistió. Al día siguiente, a las 10:30 de la noche, pasó por Sara. Si se había podido salir todas las noches era porque sus padres regresaban muy tarde de trabajar. Pero esa última noche, la hermana que siempre se despertaba cuando Sara quería salir, ni siquiera se había ido a dormir, así que se la tuvieron que llevar con ellas. Fueron las 3, temblando de frío atravesaron los llanos, bordearon la colina y el barranco y se pararon frente a la puerta. Maritza soltó de una todas las preguntas. La persona del otro lado no respondió ninguna. Sara pensó que fue por la manera en que preguntó, pues inmediatamente ella hizo lo mismo, con voz clara pero sin gritar y sin exigir la respuesta. «¿Cómo se llama ella?», dijo mientras señalaba a su hermana, la que las acompañó.
Dicha pregunta tenía la única intención de verificar que la voz sabía cosas y decía la verdad. Ana María Rincón. Sara se quedó sorprendida, pero Maritza más. «¿Puedes abrir la puerta?», dijo Sara. Nadie se esperaba lo que iba a pasar. La puerta se abrió. Del otro lado no había nadie. Al momento en que una hoja del zaguán se despegó de la otra, la voz se apagó y no volvió a hablar. A Sara se le puso toda la piel de gallina cuando recordó que, según aquella voz, ella moriría en esa casa. «Pasa tú primero», le dijo a Maritza mientras la empujaba. Cuando la amiga ingresó, se iluminó una escalinata que había a unos pasos de la entrada. Sara no dejó ni que se asomara su hermana. Ella sí echó un vistazo intentando no poner ambos pies en el baldío. Unas escaleras que no llevaban a ningún lado era lo único que existía dentro del terreno, además de harta hierba y una voz descarnada que al momento no se encontraba por ningún lado. Maritza tal vez pensó que podría apreciar mejor la propiedad desde lo alto de la escalera, así que regresó por la lámpara que llevaban las tres y subió las escaleras como si no le tuviera miedo a nada, como si no se le hiciera extraño que la nada le hubiera dado permiso de entrar a un lugar tan tétrico y extraño como lo era esa casa abandonada. Subió 1, 2, 3, 4, 5... En el sexto escalón, algo la seccionó o la golpeó o la hizo vibrar tan fuerte que desapareció. Sara vio el momento en que sucedió, pues al instante la lámpara cayó y rebotó en cada uno de los escalones. Maritza ya no estaba por ningún lado, no cayó por los lados, no subió, no se desplomó, simplemente desapareció, pero como si algo la hubiera comprimido, como si se hubiera separado en 1000 partes. Sara, hasta el día de su muerte, no lo pudo explicar. Llorando las dos, la prima y su hermana regresaron corriendo a casa. No sabes la regañada que les pusieron cuando su mamá las estaba esperando en la puerta. Durante 2 días estuvieron buscando a Maritza, pero Sara y Ana prometieron no decir nada, principalmente por miedo a que fueran a pensar que ellas la llevaron o le hicieron algo, pero el día llegó. La mamá de la otra muchacha se metió a casa de Sara y estuvo llorando, preguntando si algo sabían de su hija. Solo hasta ese momento, a Sara le pareció que sería bueno decir algo para que la señora dejara de sufrir, aunque nada garantizaba que fueran a encontrar a Maritza dentro de la casa. Varias personas fueron, a patadas y con golpes de marro tumbaron los zaguanes. Adentro no encontraron a nadie, las escaleras seguían en su lugar, donde la otra noche las habían visto. Revisaron todo el terreno, pero solo en los escalones encontraron algo que tal vez tenía que ver con Maritza. En el sexto peldaño quedaban 5 gotas de sangre y ya. Cuando tumbaron los muros de aquel terreno, nadie se fue a quejar, nadie hizo nada, el dueño nunca apareció, la escalera también la terminaron derrumbando. Con el tiempo dejó de parecer que alguna vez hubo algo ahí. Creo que actualmente la mancha urbana ya devoró esa parte del cerro y ahora hasta hay casas construidas ahí. El barranco dejó de ser un barranco, no sé si lo rellenaron o pusieron algo encima, porque a esa parte le siguen llamando así y mucha gente no sabe ni por qué. Postrada en la cama, la prima Sara nos dijo que ella sabía bien que iba a morir porque había sufrido un accidente, aunque la voz dijo que así iba a morir Maritza, pero que toda su vida la gastó pensando en que ella y su amiga habían cambiado lugares porque se suponía que a Sara le tocaba antes y adentro de la casa del portón rojo. Como bien dijo la voz, fue un accidente lo que la dejó así, lo que la tuvo por semanas en el hospital y que por fortuna poco después pudo descansar de los dolores y padecimientos con los que regresó a casa.
2. Estoy en un grupo de WhatsApp de gente que se dedica al senderismo. Algunos acudimos a las reuniones de vez en cuando por diversión. Otros van religiosamente cada fin de semana y los últimos lo hacen casi de manera profesional. Una de las anécdotas más extrañas que vas a escuchar en tu vida me llegó precisamente en una de esas reuniones. Estábamos en la reserva de la Biosfera, en la Sierra Gorda de Querétaro. Hicimos una parada en alguna parte del camino porque alguien pidió que le dieran tiempo de revisar su mochila porque pensaba que había dejado su teléfono. Mi cuñada se sumó a la petición porque dijo que ya traía un buen rato sintiendo raro el lente de contacto y pues se iba a lavar las manos para acomodárselo. Estábamos muy cerca de uno de los puntos de descanso, pero como el lugar estaba propicio, todos bajamos nuestras cosas y nos sentamos en donde pudimos. Faltaba media hora para comer algo, pero pues por mayoría de votos nos detuvimos a tomar el segundo refrigerio. Me acuerdo bien que todos empezaron a asustarse cuando vieron que a un costado se movía la vegetación como si algo viniera caminando hacia nosotros. Fue un momento de tensión hasta que salió un hombre que de alguna manera se veía inofensivo. Desde la primera vista quedaba claro que ese tipo vivía en el bosque, ya que estaba descuidado y sucio. Lo único que nos pareció curioso era que sus ropas estaban bien remendadas con pedazos de casas de campaña o lonas de plástico. El sujeto no se veía del todo bien, pero repito, no parecía peligroso. Se presentó con nosotros y nos dijo que por favor no nos detuviéramos en ese punto. El guía se acercó, lo separó del grupo para hablar con él en privado y evitar que asustara a los que iban de principiantes o a las personas que eran sensibles. No sé, el caso es que el sujeto que salió de entre los árboles se puso a platicar una historia tan interesante que todos hicimos un círculo alrededor de él. Todo ocurrió porque dos personas rompieron una de las reglas más importantes del senderismo de montaña: jamás salirse del camino. Uno de ellos juraba que sabía bien cómo llegar a una cascada y a una gruta inexplorada. No venían con un grupo, por lo cual a nadie se le ocurrió buscarlos. Lugares como ese literalmente te tragan. Luego de caminar un buen rato entre la cerrada vegetación, les pareció escuchar una potente caída de agua. Caminaron hacia ella solo para encontrar una especie de cañón, un hueco en la naturaleza imposible de cruzar. Quisieron rodearlo, pero la vuelta los llevó tan lejos que la cascada ya no se oía ni como un rumor. En un punto quisieron regresar y rodearla por otro lado, pero entonces se encontraron con un letrero en un árbol que les llamó la atención. Era un rectángulo de madera pintado de azul, las letras estaban casi borradas y no se les entendía nada. Ambos senderistas miraron a sus alrededores, arriba y después al suelo para buscar lo que pudiera estar señalando o advirtiendo ese letrero. No encontraron nada más que un segundo letrero más hacia el norte. Ese letrero también estaba ilegible, sin embargo tenía una especie de flecha que apuntaba hacia otro más. Ese tercer letrero mandaba hacia un cuarto, el cuarto hacia un quinto y luego apareció una cascada. No era la que ellos estaban buscando, pero sí fue algo emocionante, pues por el estado de los letreros claramente nadie había estado ahí en mucho tiempo. Se sentaron a contemplar aquella fuente natural cuando de pronto de la cascada emergieron unas personas. Sus pieles no eran negras, pero estaban todas pintadas de negro, o al menos así lo pareció en un principio. Cuando estuvieron muy de cerca, se les notó que lo que les daba esa pigmentación era algo así como una mezcla entre heridas y tatuajes. De igual manera, en un principio los exploradores pensaron que se trataba de una tribu, pero no, era algo así como una secta en el bosque. Aunque se cree que las tribus no reciben bien a los visitantes, la primera opción se veía como algo más tranquilo a comparación de lo segundo.
Estas personas no hacían ruido, no hablaban, no gruñían, no gemían. Se comunicaban señalando símbolos que tenían dibujados en el cuerpo. Se llevaron a los senderistas a la fuerza, los hicieron atravesar la cascada, entrar a una gruta, los condujeron por lugares tan oscuros como húmedos, los hicieron pasar por espacios muy reducidos, los hicieron subir escalinatas naturales dentro de la cueva. La mayor parte del tiempo la luz era o muy tenue o de plano no se veía nada. Estaban tan asustados que no sabían si recordarían el camino de regreso si se les pusiera enfrente la oportunidad de escapar. La luz al final del túnel apareció unos 40 minutos después de que entraron a la cueva. Salieron a un claro rodeado de casas y de bosque. Al centro de todas estas había un set de escaleras de concreto que subía unos 3 pisos de altura, pero que no llevaba a ningún lado. Era claro que ninguno de los dos senderistas tenía idea de lo que significaba encontrarse tal estructura a mitad del bosque. Tú sí lo sabes, o eso espero. Los llevaron a sentarse a unas mesas que había dentro de la choza más grande. Ahí les invitaron de comer. Las cosas que les sirvieron no se veían como nada de lo que hubieran comido antes. Además de que no se veía apetitoso, no tenían hambre, querían salir de ahí de inmediato. Los obligaron a terminarse sus platos y al final les dieron algo de tomar. Bebieron de unos cuencos de madera que olían como a incienso. Al momento en que se terminaron el líquido, empezaron a sentirse por un momento extraños, pero luego felices, y entonces se les quitaron las ganas de huir. No obstante, las caras de las personas que estaban con ellos empezaron a cambiar. Los senderistas estaban seguros de que la gente se empezó a mostrar como realmente era. Se empezaron a transformar espantosamente. Algunos tenían globos oculares gigantescos, bocas repletas de colmillos, les hacían falta extremidades o les sobraban. Uno tenía otra cabeza pegada en el cuello. Ambas cabezas se movían y hacían los mismos gestos simultáneamente. Alguien que no tenía quijada y que le colgaba la lengua se acercó y les puso un cigarro en la boca. No tuvo que obligarlos a inhalar, ambos se llevaron el humo a los pulmones. Antes de soltarlo, todo volvió a cambiar. Los colores se modificaron, los olores se sentían más como si fueran reconocidos por el tacto, y el tacto estaba activo al 1000%. Las frutas tenían textura rugosa o muy suave como de algodón. Las superficies quemaban o estaban congeladas. Los dejaron explorar unos minutos la cabaña antes de llevarlos a la salida. Afuera ya no eran 10 personas, eran 100, y bueno, dije personas porque no se me ocurre otro término, pero al igual que los que estaban en el gran salón, estos tenían espantosas caras y horribles formas. A unos les salían cuernos de la frente, otros tenían los rostros arrancados, sus calaveras sonreían. Escalofriantes sonrisas en caras gigantes, mujeres con velos que cubrían rostros fantasmales, niños con caras de animales, personas en 4 patas con las extremidades al revés, cuencas vacías, máscaras que simulaban rostros humanos comunes. A uno de los senderistas lo llevaron hasta las escaleras, lo invitaron a que las subiera. El sujeto obedeció porque lo que le suministraron doblegó su voluntad. Parecía que las escaleras estaban electrizadas porque en cuanto él puso un pie en el primer escalón, la plataforma lo jaló, lo magnetizó y no dejó que se moviera más. Al inicio no fue evidente, pero la multitud pasó del completo silencio a los desgarradores vítores. Gritaban, miraban y apuntaban sus extremidades hacia el último escalón.
En lo alto se materializó un pie, un tobillo y la mitad de una pierna. Aparecieron como si hubieran salido de un agujero en la tela que une al tiempo con el espacio. Bajo la influencia de las sustancias, cualquier alucinación parecía tener sentido. Sin embargo, de todo lo que los senderistas estaban viendo, esto realmente estaba ocurriendo. Quien estaba en el primer peldaño subió al segundo y luego al tercero. Asimismo, pero al revés, hizo el cuerpo en lo alto que poco a poco empezó a aparecer mientras bajaba la escalinata. Uno subía y el otro bajaba. En un momento, casi cuando estuvieron ambos a mitad del camino, se pudo notar que eran la misma persona. Solo había un detalle en el hombre que venía bajando. Tenía el rostro deformado, al igual que toda la multitud que miraba expectante. Definitivamente era uno de ellos. El senderista capturado por aquella comunidad terminó de subir y el visitante que apareció a lo alto terminó de bajar. Así como uno apareció repentinamente, el otro, al llegar al último escalón, se esfumó. No me gusta hacer mis propias teorías, pero me parece que toda esa gente que estaba con caras horrendas y escalofriantes gestos habían bajado de esas escaleras, habían sido intercambiadas por otras, por personas de este plano, de esta realidad. El turno del segundo senderista llegó y fue llevado a las escaleras. Subió un peldaño, luego dos, luego tres. Mientras lo hacía, todos callaban porque arriba no apareció nadie. No lo dejaron llegar a la mitad, lo trajeron de vuelta a ras del suelo y lo empezaron a abuchear. De aquel extraño lugar de donde venían esas personas, no había una copia de él. Él era el ermitaño que salió de la vegetación mientras nos tomábamos un descanso. Sé que fue una buena historia, pero demasiado fantástica. Además de todo, había que considerar que esa persona no se veía muy cuerda. Sin embargo, al terminar, nos mostró evidencia. Tenía una vieja fotografía que tomó con una cámara Polaroid. En ella se veían las escaleras en el bosque y una multitud reunida alrededor. Levante la mano quien pidió historias de escaleras en el bosque. En este momento te pido que vayas a los comentarios y dejes el nombre de la recopilación que deseas que salga a continuación. A partir de nuestro próximo estreno estaremos mencionando y saludando a quienes hayan pedido el tema de las nuevas recopilaciones. Suscríbete para que no te las pierdas, activa las notificaciones para ser de los primeros en escucharlas. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.